Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal Lab. En esta oportunidad comentaré un caso de naturaleza laboral referente al hostigamiento laboral y que a su vez deriva de una consulta que se me planteó por parte de un cliente hace un tiempo y el cual creo yo es bastante interesante de comentarlo desde el punto de vista jurídico porque lamentablemente en nuestro medio no es poco usual que se cometan actos de hostigamiento laboral. Bien, primero relataré el caso de la forma más breve posible y luego lo analizaré desde un punto de vista jurídico. Se trata de un contrato laboral a tiempo indeterminado, celebrado entre mi cliente, es decir, el trabajador, el cual desempeñaba labores académicas en sí de docencia y también labores administrativas a favor de la empleadora, persona jurídica, un instituto de enseñanza superior relacionado con los negocios. Y este contrato fue celebrado hace aproximadamente 2 años, es decir, en el contexto de la pandemia. Y dentro de las cláusulas de este contrato se señala de que el trabajador tenía que, como les he mencionado, realizar labor de docencia y también labores administrativas a favor del empleador. Y también se indicaba en el contrato de que sus labores se iban a realizar de una forma remota parcial. Es decir, que iba a realizar sus labores en su casa, ¿no? Parte de sus labores en su casa y el resto de forma presencial en el Instituto de Educación Superior, en la sede. Entonces, este contrato se fue desenvolviendo de forma normal hasta que, luego de 2 años aproximadamente, la empleadora le envía por correo al trabajador una adenda contractual. Y en la redacción del correo electrónico se le menciona al trabajador que para continuar laborando bajo la modalidad remota parcial, tenía que firmar la adenda que le están adjuntando en el correo. Esta adenda planteaba de que el trabajador, una vez suscrita la misma, no podía realizar ninguna actividad similar a las que desarrolla en sí en el Instituto de Educación Superior. También se indicaba en esta adenda de que luego de culminada la relación contractual laboral, el trabajador, mi cliente, no podía desempeñar labores similares durante 10 años. Entonces, el cliente lee la adenda y preocupado me consulta si es que había algún problema, si es que la suscribía, pero en sí le parecía de que era en sí desproporcional lo que se le planteaba en la misma. Bien, ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista jurídico. Como les comentaba, se trata de un contrato laboral a tiempo indeterminado, es decir, estamos frente a la modalidad contractual laboral a tiempo indeterminado, la cual es la que brinda mayor estabilidad en nuestro ordenamiento jurídico a comparación de la modalidad contractual laboral a plazo determinado, o también denominada sujeta a modalidad, teniendo en cuenta de que el vínculo laboral solamente va a culminar frente a la renuncia del trabajador, el fallecimiento del mismo, cuando fallezca el empleador, si se trata de una persona natural, cuando se disuelva, si es que se trata de una persona jurídica, si es que así se ha constituido el empleador, cuando se cometa una falta grave por parte del trabajador y también por el mutuo disenso, ¿no? Cuando se llega a un acuerdo por parte del trabajador y el empleador de culminar con el contrato. Entonces, solamente en esos escenarios se va a producir la culminación del contrato, ello a diferencia del contrato laboral a plazo determinado, también denominado sujeto a modalidad, donde cuando transcurra un tiempo ya predeterminado o cuando ocurra un hecho, va a culminar el contrato.
Estamos frente a la modalidad contractual laboral que brinda mayores beneficios laborales al trabajador. Esta modalidad contractual laboral a tiempo indeterminado, si la comparamos, por ejemplo, con la modalidad contractual laboral a tiempo parcial, la cual no tiene protección frente al despido arbitrario. En esta modalidad contractual laboral a tiempo indeterminado se brinda esa protección, además obviamente del reconocimiento y goce de todos los beneficios laborales que se reconocen en nuestra legislación laboral, como por ejemplo las vacaciones, con las cuales lamentablemente, y que es algo que debería modificarse, a diferencia del contrato laboral a tiempo parcial. Bien, lo que quiero decir en sí es de que este contrato laboral a tiempo indeterminado es al que apunta cualquier trabajador, porque es el que mayor perdurabilidad en el tiempo posee y también mayores beneficios laborales. Entonces, en esta modalidad contractual es donde se desarrollaba este caso, ¿no? El trabajador desarrollaba labores de docencia y administrativas a favor de la empleadora, persona jurídica, instituto de educación superior relacionado con los negocios. Entonces, en el contrato se plantea una modalidad, en el contrato inicial se plantea una modalidad de trabajo remota parcial, teniendo en cuenta de que en la pandemia existían ciertas restricciones para con el uso de las instalaciones educativas. Entonces, ya estamos en un contexto felizmente en el cual ya no existe ninguna restricción al respecto, o mayor restricción al respecto, y hay instituciones que han continuado con esa modalidad remota parcial y hay otras que han vuelto completamente a la presencialidad. En el caso que les estoy comentando, se continuó con esa modalidad remota parcial desde el inicio, hace 2 años, hasta hace poco. Pero como les comentaba en el relato, le envían a mi cliente una adenda contractual por correo electrónico. Y en el encabezado, en la redacción en sí del correo, le indican que para continuar con esa modalidad remota parcial que se usó desde el principio, y que dicho sea de paso, no fue planteada esa modalidad remota por el trabajador, sino fue planteada en sí por el empleador desde un inicio. Para continuar con la misma, el trabajador tenía que suscribir, firmar esa adenda contractual, la cual planteaba de que no podía realizar ninguna actividad similar en cualquier otra institución que se dedique básicamente a lo mismo, es decir, a la enseñanza superior, y también planteaba de que luego de culminado el vínculo contractual no podía desarrollar actividades similares durante 10 años. Entonces, en sí lo que planteaba esa adenda era un pacto de exclusividad. Un pacto de exclusividad, el cual, dicho sea de paso, normalmente se plantea desde un inicio en un contrato laboral y se da generalmente también en el ámbito de la producción, es decir, empresas que se dediquen a la producción de un bien en específico, el cual tiene una fórmula, tiene un procedimiento que necesitan resguardar precisamente la competencia. Y por esas razones es de que se suscribe el pacto de exclusividad y también otra característica del pacto de exclusividad es de que se brinda una contraprestación si es que accede el trabajador al mismo. Es decir, el empleador a cambio de esa exclusividad le otorga una retribución que está muy aparte de en sí la remuneración y los beneficios laborales que ya están regulados en la legislación laboral. Entonces son dos características de este pacto de exclusividad. Se presentan, o tres características, se presenta generalmente al inicio del contrato, también se da en el marco de procesos de empresas que se dedican a procesos productivos
y también existe una contraprestación a cambio de esa exclusividad que va a respetar el trabajador. Entonces, en sí es un pacto de exclusividad y lo que llama la atención es de que no se planteó desde el inicio del contrato. Tampoco estamos frente a una empresa que se dedique a labores o su objeto sea producir un bien, donde generalmente se plantean estos pactos de exclusividad. Y en tercer lugar, no existe una contraprestación, no se plantea una contraprestación a cambio de esa exclusividad, ¿no? Y otro aspecto del cual me estaba olvidando, también se indica de que luego de culminar el vínculo contractual, mi cliente, el trabajador que desarrollaba labores de docente, desarrolla labores de docente y también administrativas, no podía realizar ninguna actividad similar en cualquier otra institución durante 10 años, ¿no? También llama mucho la atención por el tiempo, que es obviamente desproporcional. 10 años, cuando se tiene presente de que este trabajador, si es que culminase su vínculo contractual, lo más seguro o lo más probable es de que se dedique o continúe dedicándose a labores similares. Entonces, este pacto de exclusividad a todas luces es en sí un acto de hostigamiento laboral. Y es un acto de hostigamiento laboral porque plantea que para continuar con una modalidad contractual, una modalidad del desenvolvimiento del trabajo, modalidad remota parcial, continúe, se tiene que suscribir esta adenda, ¿no? Es una suerte de condición. Entonces, prácticamente lo estás obligando al trabajador a firmarlo porque seguramente él mismo plantea su existencia, sus horarios o sus demás actividades que pueden ser laborales también, en base a esa modalidad remota parcial. Por otro lado, no hay una contraprestación, ¿no? A cambio de esa exclusividad que está planteando el empleador. No es un pacto que se haya presentado desde el inicio, porque si estamos frente a una necesidad del empleador de asegurar algún tipo de proceso o procedimiento administrativo, se hubiera dado desde el inicio. Y también hay que tener en consideración que básicamente los procedimientos administrativos que se dan en los institutos de educación o en las universidades son similares, bastante similares. En sí no hay una razón que acarree la celebración de un pacto de exclusividad. También hay que tener en cuenta que las labores de docencia implican la transmisión de conocimientos que son conocimientos públicos en sí, ¿no? No estamos frente a conocimientos que son propios de determinada institución educativa o universidad. Y otra señal clara de que estamos frente a un acto de hostigamiento laboral es el plazo desproporcional, ¿no? El tiempo desproporcional que supuestamente tendría que cumplir el trabajador si es que suscribía este pacto de exclusividad, ¿no? 10 años no podría realizar labores administrativas o de docencia en otra institución. Entonces, a todas luces, se está vulnerando los derechos laborales del trabajador, mi cliente, porque ese pacto está afectando el desenvolvimiento normal de sus labores. Le está tratando de replantear sus horarios, no hay una contraprestación por la exclusividad, y además de ello se plantea un tiempo excesivo, si es que se hubiese llegado a suscribir ese contrato, de exclusividad. Y obviamente también es destacable de que según la actividad que desarrolla el trabajador y el objeto propio de este instituto, no hay mayor razón para suscribir un pacto de exclusividad. Como les he mencionado, generalmente estos pactos de exclusividad se plantean cuando la empresa desarrolla labores relacionadas con la producción,
como por ejemplo una bebida gaseosa, ¿no? Una bebida gaseosa, la Coca-Cola, por ejemplo, no tiene una fórmula que es una fórmula secreta, ¿no? Que obviamente los empleadores no van a desear que otras empresas que se dedican al mismo rubro la obtengan, ¿no? Entonces, allí se entiende claramente, ¿no? Por qué se desea suscribir un pacto de exclusividad con los trabajadores que tengan alguna relación con el proceso productivo. Pero en el marco de un instituto de educación superior, ¿qué podría resguardar como secreto, ¿no? El procedimiento administrativo, como les mencionaba, la mayoría de universidades, institutos de educación superior tienen similares procedimientos administrativos, con alguna diferencia, teniendo en cuenta que la SUNEDU en sí plantea los lineamientos generales. Y por otro lado, los conocimientos que se transmiten en el ejercicio de la docencia son conocimientos en sí públicos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos, estamos frente a un acto de hostigamiento laboral. Y frente a la consulta que me planteó mi cliente, ¿qué hacer con este documento, con esta adenda contractual? Bueno, mi consejo es siempre tratar de arreglar algún conflicto que se suscite en el ámbito laboral de forma interna. Es decir, la primera opción no es irnos por la vía judicial. No, esa no es la primera opción. La primera opción siempre es tratar de llegar a algún acuerdo con, en este caso, con el empleador, ¿no? Quizás ha habido un mal asesoramiento detrás de esa adenda contractual o una equivocación podría serlo, ¿no? Yo le mencioné a mi cliente todos los aspectos que acabo de indicarles en cuanto a que estamos frente a un acto de hostigamiento laboral. Entonces, le sugerí que se comunique con la persona encargada de recursos humanos, que dicho sea de paso, fue el área que le envió el correo con la adenda contractual y que le indique las razones que les he comentado, es decir, que estamos frente a un acto de hostigamiento laboral porque no se planteó desde el inicio este pacto de exclusividad, es desproporcional, no existe una contraprestación, tampoco tiene razón de ser. Bueno, que le indique esas razones y que no estaba de acuerdo con él mismo y que no lo iba a suscribir. Bueno, se lo planteó en esos términos directos a la persona encargada de recursos humanos y la persona de recursos humanos alegó de que su área no lo había redactado, sino que en este caso tercerizaban ese servicio, ¿no? A un abogado o un estudio de abogados, cual simplemente les enviaba los contratos ya redactados y ellos simplemente lo enviaban al trabajador. Bueno, pasó un tiempo, una semana, un par de semanas, y no volvieron a enviarle el contrato, ¿no? Entonces, si es que hago cuenta desde que sucedió ello, no le volvieron en sí a mandar esta adenda contractual, ¿no? Pasó ya cerca de un año y no se le enviaron. Sencillamente porque lo más probable es que se hayan dado cuenta de que no tenía razón de ser. Eso es pensar de buena fe, ¿no? O tener el mejor pensamiento, ¿no? Que fue en sí una equivocación. Y por otro lado, podrían haberse dado cuenta, pues, de que el trabajador se había asesorado y que no podían hacerle firmar un documento que claramente atentaba contra sus derechos laborales. Entonces, lo que lamentablemente sucede en la práctica es de que el empleador, algunos empleadores, no todos, porque sí hay buenos empleadores, así como hay malos trabajadores, también podemos encontrar lo opuesto y en el lado del empleador también se presenta, ¿no? Entonces, lamentablemente algunas veces el empleador hace uso y abuso de esa posición dominante que se presenta en las relaciones laborales para en sí establecer condiciones más desventajosas
al trabajador en el desenvolvimiento de sus labores, con el ánimo puede ser de incentivar el desánimo del mismo, el aburrimiento del mismo en términos coloquiales para que termine renunciando, ¿no? Y bueno, cuando estamos frente a un acto de hostigamiento laboral, si es que en el caso que les he comentado, no hubiera existido una respuesta en sí, bueno, una respuesta tácita, ¿no? Porque nunca le llegaron a enviar un nuevo documento similar, simplemente no le enviaron ningún documento y allí acabó el asunto. Pero si es que lo hubieran continuado indicando que suscriba esta adenda, que implicaba ese pacto de exclusividad, estamos frente a un acto de hostigamiento laboral y procedía en sí eh, todo el procedimiento que indica la legislación laboral respecto al despido indirecto, ¿no? Despido indirecto, el cual comienza en sí mediante una comunicación directa al empleador para que cese con los actos de hostilidad laboral, ¿no? Y si es que en caso no responde los mismos o continúa con los mismos, se llega al fin del vínculo contractual laboral y también con el derecho de solicitar una indemnización. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto, no por el hecho de que seamos trabajadores y que tengamos un vínculo contractual a tiempo indeterminado, significa que el empleador puede plantear cualquier condición o nueva condición para el desarrollo de nuestras labores. Hay que tener en cuenta nuestros derechos laborales. Espero que les haya agradado este video. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.